Hola, en este video expongo actividades para trabajar el tema del cuadrado con niños de segundo ciclo de educación infantil. Posteriormente, les mostraré actividades para trabajar el tema del triángulo y del área del triángulo para niños de tercero primaria. Para iniciar, el profesor dispondrá un cuadrado en el tablero y preguntará a los niños si conocen la figura que están viendo, si la han visto en algún objeto o si está representada en algún objeto. Esto con el fin de saber los conocimientos previos que traen los niños. Luego, el profesor va a dar el concepto del cuadrado, una figura geométrica plana cerrada que está formada por 4 lados iguales. Estos lados se llaman segmentos y que donde se unen esos segmentos hay un punto que se llama vértice. Cada cuadrado tiene 4 vértices. Luego, el profesor girará un poquito algunos de los cuadrados que tiene en el tablero y preguntará, ¿será que si lo ubico de esta forma deja de ser cuadrado o aún sigue siendo cuadrado? La primera actividad que se propone es que el estudiante pinte del color que prefiera un cuadrado grande que se les dará y debe realizar luego un punto en cada vértice. A esta actividad se le puede hacer variaciones, por ejemplo, que lo trabajen con plastilina, que hagan puntos dentro del cuadrado, que lo decoren con lentejuelas, que lo decoren con escarcha, etcétera, etcétera. Esto también permite trabajar mucho la motricidad fina. La siguiente actividad se va a realizar en parejas. El docente dará a cada pareja algunos cuadrados. Esos cuadrados están dispuestos con diferentes colores, diferentes tamaños y dará una guía aparte y un pegamento. Esta actividad se llama cuadrado a su lugar. Ellos deben en parejas pegar cada cuadrado en el lugar que corresponda. Si nos damos cuenta, hay cuadrados que no están sobre su base, sino que están un poco inclinados. Esto con el fin de que los niños identifiquen un cuadrado que esté en algunos objetos, pero no directamente sobre su base. La siguiente actividad se llama Armemos al Señor Cuadrados. El docente dará varios cuadrados a los estudiantes. El primero será el más grande, que será la base para nuestro Señor Cuadrados. Y ellos van a empezar a armar al Señor Cuadrados colocando su cabello, sus ojos, su nariz y su boca. Luego sus manos y sus pies. Los niños pueden disponer los cuadrados del Señor Cuadrados en la forma que ellos quieran. Si los quieren poner sobre su base o si los quieren poner un poco inclinados, un poco hacia un lado. Finalmente le dará pegamento y 4 trozos de lana para que quede mejor armado el Señor Cuadrados. A manera de evaluación, se entregará una guía a cada estudiante donde hay diferentes figuras y ellos únicamente deben colorear los cuadrados que encuentren ahí, quedando en blanco las figuras que no corresponden o que no son cuadrados. También se sugieren otras actividades en el patio, como por ejemplo que el niño vaya y dibuje muchos cuadrados en el patio con tiza o que formen cuadrados con sus cuerpos. Eso también ayuda para que ellos vayan identificando más el cuadrado. Es importante
Siempre que se hagan las actividades, recalcarles en los términos o el vocabulario correcto con respecto a la geometría. Lados, vértices, cuadrados y segmento. Es muy importante. Bien, ahora en esta parte del video se sugieren actividades para trabajar el tema del triángulo y su área en estudiantes de tercer grado de primaria. Se sugiere iniciar con la disposición de diferentes triángulos en el tablero y a realizar diferentes preguntas, por ejemplo, si recuerdan qué es un triángulo, cuáles clases de triángulo conocen según sus lados, cuáles vemos ahí, y se hace pues la aclaración. Se les recuerda que el triángulo es una figura geométrica plana que está conformada por 3 lados y que la unión de 3 segmentos determinados por 3 puntos. Ahí tenemos el segmento BC, el segmento DC y el segmento BD. La unión de esos puntos se llama vértice. Después se les pregunta si ven un triángulo equilátero, que es el que tiene los 3 lados iguales, el isósceles, que tiene sus 2 lados iguales, y el escaleno, que tiene 3 lados iguales. La primera actividad que se propone para los estudiantes es a través del geoplano, donde el profesor entregará a cada estudiante un geoplano y ellos formarán con lana o con cauchos diferentes tipos de triángulos. Luego, para abordar el tema del área del triángulo y que ellos entiendan de dónde sale esa fórmula, entonces vamos a abordar el área del rectángulo. Vamos a recordar que el área del rectángulo es base por altura. Los estudiantes en el geoplano van a formar un rectángulo y mientras el profesor entrega a cada estudiante un rectángulo en papel o en cartulina, ellos deben marcar 2 puntos y deben dividir el rectángulo en 2 de manera que queden 2 triángulos iguales. Posteriormente lo van a cortar y se van a dar cuenta que del rectángulo salen los 2 triángulos. Este rectángulo le vamos a decir que va a tener una base de 10 metros y una altura de 5 metros. Entonces, según la fórmula, el área del rectángulo sería 10 metros por 5 metros, nos daría 50 metros cuadrados. Esa sería el área para ese rectángulo. Como ya se realizó la actividad de que ellos cortaran el rectángulo en 2, que nos quedaran 2 triángulos iguales, entonces de ahí vamos a explicar el área del triángulo. Base por altura sobre 2. Les recordamos entonces el área que hallamos en la parte anterior, que nos dio 50 metros cuadrados de ese rectángulo. Y si tomamos el triángulo de ese rectángulo, entonces el área de ese triángulo nos daría base por altura dividido en 2, 10 metros por 5 metros nos daría 50 metros cuadrados. Dividido en 2 nos daría 25 metros cuadrados. De ahí es que sale la fórmula para hallar el área del cuadrado, del triángulo. ¿Por qué se hace de esta forma? Para que los estudiantes entiendan por qué se divide entre 2. Lo mismo sucede si tenemos un paralelogramo. El área del paralelogramo es igual a la del rectángulo, base por altura, y se hace la misma actividad. En esta ocasión, el paralelogramo tiene 6 metros de base y 4 de altura. Su área será 24 metros cuadrados.
Si dividimos el paralelogramo por la mitad, nos quedarían dos triángulos con igual base y con igual altura. En este caso, el área de cada triángulo sería 12 metros cuadrados, la mitad de lo que nos dio el área del paralelogramo. La siguiente actividad es darles a los estudiantes un triángulo y ellos deben formar otro triángulo igual, cortar otro triángulo igual. De manera de que con ese triángulo estamos formando un rectángulo y el docente dará diferentes medidas para que ellos tomen o calculen más bien el área del triángulo y el área del rectángulo. Por último, se propone trabajar la herramienta GeoGebra, que es una herramienta muy útil en la geometría y que a los estudiantes les gusta mucho. Ahí vamos a dibujar diferentes triángulos, vamos a hallar su área y vamos a ver cuál es su base y cuál es su altura. Gracias.